Parasitosis intestinal es una patología ocasionada por la presencia de diversos tipos de organismos que ocasionan daños a la salud. Estas afectaciones van desde daños en la mucosa del intestino a problemas a nivel de ojos y pulmones. Los parásitos pueden ser de dos tipos, los helmintos, es decir, gusanos, siendo los tipos más comunes el Ascaris lumbricoide y la tenia, así como protozoos, como amibas, la entamoeba histolítica y la giardia intestinal. Por lo general, la parasitosis intestinal afecta a los infantes debido a su propensión a jugar con tierra, llevarse objetos a la boca o no lavarse las manos antes de comer. Sin embargo, también es común que se transmita por alimentos contaminados, informó Juan José Alvarado. Para hablar acerca de las parasitosis intestinales, damos la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Ramírez Sandoval, infectóloga del Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias. Doctora, bienvenida. Y bueno, hablar de parasitosis es algo muy común. ¿Cómo podemos evitar esto y, digamos, qué ocurre durante la parasitosis? Bueno, son preguntas bien importantes. Y por fortuna estamos ahora para ver este tema tan importante. Epidemiológicamente, hablando de las etapas diferentes en nuestro país, en este momento justo que estamos en el calor, tenemos un poquito más de problemas. De acuerdo a las últimas referencias de la Dirección General de Epidemiología, el problema de parasitosis que más tenemos en México es el problema de giardiasis, seguido por Ascaris lumbricoides y después entamoeba histolítica, en esa frecuencia. El motivo, bueno, pues el no lavarnos las manos apropiadamente. Las manos las debemos de lavar antes de comer y después de ir del baño. Y después de que tomes una galletita, asegurarte que tu café o que el agua realmente esté perfectamente hervida. Aunque es algo muy importante. Los pequeñitos, sobre todo, son los chiquitos que tenemos que estar atrás de ellos, que se laven las manos, porque habitualmente pues toman cualquier objeto. Y una de las causas también de que la parasitosis puede estar es en la taza, en el tomar algún objeto. Justamente los juguetes, claro. Pero justamente porque no se lavan las manitas, ¿verdad? Si se lavan las manitas, bueno. ¿Cómo se clasifican los parásitos que afectan el intestino, doctora? Bueno, tenemos en helmintos, en protozoarios, en hemóstodos, céstodos, pero tenemos, por frecuencia, comentaba epidemiológicamente en base al momento en el que estamos. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? Y dentro de los que usted mencionó, ¿nos podría explicar estos dos a qué grupo, digamos, pertenece? Bueno, los protozoarios, estamos hablando de giardia, estamos hablando de entamoeba histolítica. Estos, entamoeba histolítica, por ejemplo, es un parásito que se va a particularizar por romper tejidos. Entonces se come en el agua sin hervir, en los alimentos contaminados, el niño o el adulto, con alimentos en la calle. Una vez que los ingiere en el tubo digestivo, empieza a formar los trofozoitos y este es un mecanismo por el cual se puede infestar, pasa a peritoneo y puede romper los tejidos intracelulares, el tejido como tal, y poder hacer un problema a otro nivel, formar no una amibiasis intestinal, sino pasar a la extraintestinal, como es el nivel del hígado, pero también puede pasar a cerebro, también puede pasar a ojos, también puede pasar a pulmón. Y, por ejemplo, los síntomas que ocurren durante una parasitosis es diarrea, es malestar estomacal. ¿Cuáles son los síntomas para que se identifique bien la enfermedad? Bueno, generalmente hay diarrea. La diarrea es aquella que se presentan más de 3 evacuaciones que no son normales para un individuo. Porque si hablamos, por ejemplo, en un recién nacido, pues él evacúa cada vez que come y no es diarrea, sino que son anormales para un individuo. Y esa diarrea puede ir acompañada de moco y de sangre o rasgos de sangre, que es una de las propiamente de la entamoeba histolítica. También puede haber meteorismo, distensión abdominal, distensión abdominal, puede haber un poco de náuseas y retorcijones o lo que le llaman cólicos abdominales, y puede haber fiebre. ¿Cómo se puede confirmar la presencia de parásitos en los intestinos? ¿Cuáles son los estudios que hay que realizarse? Bueno, tenemos un coproparasitoscópico que generalmente debemos hacer en serie de 3 para poder tener
con más particularidad o tener con una amplitud más grande. O sea, 3 muestras de 3 días diferentes. Así es, 3 muestras de 3 días diferentes, la materia fecal. Y tenemos varios métodos. Uno es el de Faust, que se llama, así es el método como tal, para identificar Ascaris lumbricoides, para identificar otros como es fasciola. Y tenemos otros que es prueba en fresco, en el cual esa de fresco lo llamamos en la diarrea como tal, que es una muestra y se hace un barrido y son generalmente los hospitales. Y por ejemplo, bueno, pues ocurre que de repente el niño empieza con esta diarrea y todo, y entonces las personas dicen, bueno, hay que desparasitar a los niños una vez al año o cada determinado tiempo, como si fuera, no sé, la mascota. Digo, la verdad, perdón la comparación, pero a los perros sí se desparasitan. ¿Y los niños también deberían desparasitarse o cómo es, digamos, la manera en la que debemos de tratar mejor esto? Bueno, está bien estudiado, sobre todo en nuestro país, que somos un país en vías de desarrollo, en el cual vale la pena desparasitar a los pequeñitos 2 veces al año, sin desconsiderar que es bien importante la higiene, el lavado de manos y, bueno, desparasitas porque en una forma particular los niños, hasta en un 49%, se están infestando frecuentemente, y sobre todo cuando viven en una casita, pues varios familiares, ¿no? Varios que de la familia 5 o 6. Doctora, ¿y desparasitar así 2 veces al año no sería, digamos, una forma de promover la automedicación? Porque finalmente, pues hay parásitos que responden a determinados tipos de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, pues no es el mismo medicamento para tratar una yardiasis que tratar una amibiasis, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, cuando tenemos los datos clínicos o las manifestaciones clínicas, como lo acaban de comentar, bueno, ahí tenemos que iniciar un tratamiento específico, dirigido, con un diagnóstico que ya estamos haciendo nosotros, porque efectivamente, como dice Diane, tenemos antiparasitarios polivalentes, en el cual pues sí, no nada más es específico para Ascaris lumbricoides, ¿no? Sino va o tiene las características para varios parásitos. Entonces, cuando están en la forma aguda, es necesario dar un tratamiento, ahí sí, sin lugar a dudas, que es el específico. ¿Y por qué, por ejemplo, aparece más esto de la parasitosis en época de calor? Porque no necesariamente es un alimento echado a perder por el calor, donde podrías obtener estos parásitos, ¿no? ¿Por qué ocurre en época de calor? Bueno, ocurre en época de calor más que nada, pero tiene que ver mucho con la higiene, con el lavado de manos, con el agua hervida. Tiene mucho que ver, está muy relacionado. Sí, a lo mejor que los niños están jugando más fuera porque está haciendo calor, no sé. Pero el chiste aquí es pues lavar bien también frutas y verduras, lavarse las manos, ¿no? Sobre todo cuando están los niños aprendiendo a ir al baño por sí solos, que se limpien bien y que se laven las manos, ¿no? No obstante, tenemos problemas en las guarderías, por ejemplo, entonces aquellas criaturitas que aún no controlan esfínteres y que les cambiamos el pañal. Entonces, ese es un problema a veces en hospitales o bien en guarderías, justamente por ese motivo. Cada vez que cambias a tu bebé, te tienes que lavar las manos inmediatamente. Cuando no hay esta seguridad de higiene, corres el riesgo de que en tus manos te lleves el microbio y lo vayas pasando. Por supuesto. Doctora María Teresa pregunta si para desparasitarse se puede hacer lavado de colon. No. No está recomendado. No. Ok, tenemos otra pregunta de Elizabeth Andrade. Dice, a su niña le diagnosticaron infección estomacal, ya terminó el tratamiento, pero le sigue doliendo el estómago. ¿Podría ser parasitosis? Sí, sí podría ser. Por ejemplo, en la yardiasis o la yardia lamblia, aunque tengas el medicamento específico, tú vas a asegurarte que ese microbio o ese parásito ya lo erradicaste. Sin embargo, la inflamación propia de la mucosa intestinal te puede durar de 3 a 4 días más, aunque hayas erradicado ya al parásito como tal. Doctora, hemos recibido a través de Twitter comentarios porque lanzamos hoy la pregunta de qué sugieren para prevenir las parasitosis intestinales. Entonces hubo quien nos sugirió tener una dieta con alto contenido de grasas para evitar que los parásitos se adhieran. No, perdón, no, nada que ver. La higiene básicamente sería la manera de prevenirlo, ¿no? La higiene totalmente, y todas aquellas verduras que sean llegadas, ¿verdad? Como son la lechuga, como es la fresa, como son los veros, tenemos que estar seguros de desinfectarlos.
Pregunta Jesús si la parasitosis está relacionada con la tifoidea. No, la tifoidea está ocasionada por una bacteria, mientras que la parasitosis está ocasionada por parásitos. Son microorganismos diferentes y que tienen comportamientos diferentes y, por supuesto, tratamientos diferentes. ¿Cuál es el método apropiado para desinfectar la lechuga, el cilantro, las fresas, en fin, todas estas frutas, vegetales, las hortalizas, sobre todo, que consumimos? ¿Cuál es la técnica apropiada de desinfección? Lo más apropiado es utilizar las sustancias de yodo que ya se venden en el comercio. Y bueno, la propia industria te dice en cuántos litros de agua, de acuerdo a lo que vas a desinfectar, pones tus gotitas. ¿Y eso mata los parásitos? ¿Esas sustancias matan a los parásitos? Sí, sí, claro. Y también, por ejemplo, nos preguntan sobre las amibas, Elvia Flores, que cada cuándo hay que desparasitarse. También hay que tratar, se trata de amibas, hay que tratar directamente a la amiba, ¿no? Digo que, como dice Adrián, no hay que automedicarse y mejor ir al médico para saber exactamente qué es lo que van a atacar, qué parásito traes, ¿no? Así es. Entonces, no a la automedicación. Sí, porque hay muchas personas que son portadoras de amibas y la verdad es que no les producen efectos, no les producen síntomas, pero sí las pueden contagiar, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, cómo no. Bueno, vamos rapidísimo con la respuesta digital con Daniel Escalante. Un sitio que te ayudará a comprender mejor la información sobre la parasitosis es geosalud.com. Vas a encontrar artículos, investigaciones, estadísticas y muchos más datos relacionados con el tema. Puedes compartir cada uno de tus posts por medio de correo o a través de tu red social favorita. En el sitio de la Organización Mundial de la Salud vas a encontrar información actualizada sobre las epidemias que surgen a partir de parasitosis alrededor del mundo. Consulta toda la información para saber qué medidas puedes tomar para prevenir contraer este padecimiento y compártela con todos tus contactos, que seguramente es información pertinente. Marta Dián es la información. Muchas gracias, Daniela. Marta, gracias. Gracias a usted por favor de su atención. Lo dejamos con Enrique Campos y su equipo en Economía de Mercado. Que tengan un excelente día.